La vida de los artistas salvadoreños parece estar cubierta de un manto de misticismo e incertidumbre. Tal es el caso de la vida de Julia Díaz, una de las artistas femeninas más representativas de la modernización de la plástica salvadoreña durante los años 20. Te saluda Bellaluz Muñoz y esto es Julia Díaz en su etapa tardía, historia de vida y discurso visual. La modernización de la plástica salvadoreña se desarrolla a inicios del siglo XX. Es aquí donde surge la institucionalización privada de la enseñanza artística y los primeros docentes talleristas que dan ese paso a la evolución de la estética salvadoreña. Es en este camino a la innovación cultural el momento en el que surge Julia Díaz, la cual es una artista consagrada como una de las pioneras en el mundo de las artes plásticas salvadoreñas, en una época que, según Astrid Bahamonde, comprendía un entorno bastante exclusivo. Se sabe que Julia Díaz nace a las 8 de la mañana un 23 de mayo de 1917 en Cojutepeque, el cual es un pueblo altamente católico ubicado en el departamento de Cuscatlán. De su familia poco se conoce, además del hecho de haber sido criada por una familia de clase media muy consentida y amada por sus padres, quienes no la forzaron a realizar estudios académicos en la infancia, dado su profundo interés por la pintura desde temprana edad, ya que se dice que la infancia de Julia Díaz fue bastante tranquila. No es hasta su adolescencia en que su familia recibe el golpe de la realidad socioeconómica de la época. Esto le impidió continuar sus estudios secundarios. Sin embargo, a estos ella lo denominaba estudios prefabricados, aunque llega a reconocer que la carencia de dicha información le supuso un retraso en comparación al resto. Al dejar los estudios, vio a bien enlistarse en trabajos forzados. Estos son los pocos aspectos que reflejan su vida infantil y juvenil. A partir de este momento, poco o nada se sabe de la forma en que transcurren dichos años, hasta que entra en 1938 a la Academia de Dibujo y Pintura de Valero Lecha para realizar sus estudios artísticos. Intentando dilucidar la evolución artística de Julia Díaz en su obra, se puede hablar de dos periodos de formación académica. Los estudios en El Salvador, influida por las enseñanzas de Valero Lecha, y sus estudios en Europa, influida por los maestros de las vanguardias nacientes posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La primera gran influencia de Julia Díaz en su formación temprana es Valero Lecha. Si bien Julia Díaz coexistió junto a otras mujeres en la escena de las artes de la época, su papel entre los estudiantes de Valero Lecha la hacían destacar por encontrarse en el medio rodeada de personalidades masculinas. Esta escena se caracterizaba por ser un medio detentado mayoritariamente por hombres, por lo que una figura femenina que se abría paso entre un espacio dominado por hombres, visto en el contexto de la época, la convierte en una evidente precursora del papel de la mujer en el mundo de las artes salvadoreñas. Como docente, Valero Lecha no tuvo como objetivo imponer un estilo en la práctica artística de sus estudiantes, pero como conocedor de la Academia Europea, les transmite los modos academicistas para el desarrollo del bodegón, el retrato y el desnudo. De este punto del aprendizaje temprano del artista es reconocible entonces el logro que le supuso la evolución de su propio estilo, dado que de todos los estudiantes fue ella quien obtuvo el mayor parecido al canon pictórico enseñado por el maestro Valero Lecha, siendo ella la mayor del grupo. Según Augusto Crespín, la obra Alabar de Julia Díaz, elaborada en 1941, es probablemente la primera obra en la que, aún manteniendo el carácter técnico de las enseñanzas, se arriesga a soltar la pincelada en busca de un estilo propio, cogiendo así mayor libertad en el trazo. Al finalizar sus estudios en la academia en 1943, viaja a Estados Unidos, México y República Dominicana, donde da a conocer su obra al mundo y le permite adentrarse en un terreno desconocido lleno de nuevas experiencias. Todas estas experiencias le permiten madurar su visión de sí misma, del mundo y del arte. Son aspectos que años más tarde contribuirán en la creación de la Galería Forma y posteriormente su transformación en el Museo Forma.
En 1948 regresa a El Salvador de su viaje por Norteamérica y gracias a su habilidad y larga gestión de Valero Lecha, Julia Díaz obtiene una beca que le facilitó la realización de sus estudios en Europa durante los próximos 6 años. Es aquí donde Julia comprende que es posible vivir de la venta de arte. Según las apreciaciones de Ana Inti Marroquín y Juan Martínez, es aquí donde Julia nace como artista. Se convierte en adulta y donde surge la personalidad que es reconocida en el terreno de las artes salvadoreñas después de su retorno a El Salvador. Por ello es que se dice que si bien la orientación de Valero Lecha fue significativa en esa etapa temprana de su educación artística, esta no repercute en las elecciones de la práctica pictórica tardía de Julia Díaz. Julia Díaz no fue la única becaria enviada a Europa. En este trayecto la acompañaron Raúl Elas Reyes y Noé Canjura, pero según Jorge Palomo, este periodo de la vida de Julia Díaz resulta un tanto desconocido, debido a que no está clara la estrategia de estudios que adoptó el grupo de estudiantes y se desconoce si la artista llega a ingresar a una universidad para recibir estudios formales al asentarse en Europa, o si desarrollaron estudios empíricos. Pese a ello, se conoce que una de las estrategias de los pintores académicos durante esta etapa consistió en la realización de copias idénticas de las obras de los grandes maestros de la pintura del siglo XVII. Estas eran obras retratadas desde el natural, a través de la observación de los cuadros en las exhibiciones de los museos. Así como es capaz de lograr la réplica de la obra oscurantista del barroco italiano de Caravaggio, pasa al realismo caricaturesco del francés Honore Daumier. Así juega con la abstracción del color y la forma de replicar la obra impresionista del francés Edgar Degas. A su vez, la elección de los artistas, los temas, así como los estilos de las piezas seleccionadas por los artistas para replicarlos, reflejan en gran medida los intereses específicos de los mismos. En el caso de Julia Díaz, según Crespin, elige a Honore Daumier por ser un artista caracterizado por la controversia y la polémica, elementos con los que Díaz se siente estrechamente vinculada. Pese a ello, poco o nada se habla de este tema en específico, la controversia tras la vida personal de Julia Díaz, y probablemente la razón del silencio que provoca hablar de ello es un secreto a voces que se expande. Lo conoce cada historiador o curador de arte, es sabido en cada museo. Pese a ello, en ninguna de las biografías o libros existentes sobre su vida u obra ha sido registrado que Julia Díaz fuera una mujer homosexual. Durante su viaje en Europa, al conocer diferentes perspectivas artísticas, durante su transcurso en Alemania, Bélgica, Francia y los Países Bajos, Holanda entre ellos, llega a encontrar fascinación en el arte de vanguardia, especialmente en el expresionismo alemán, el impresionismo francés, el cubismo y el surrealismo. A estos se les añade el neofigurativismo, como otras de las tendencias artísticas que posteriormente influirán su obra tardía, 1950 y 1951. Entre viajes por museos, escuelas de Europa, estudios y pinturas desde el natural. Llegando en 1953, retorna a El Salvador y es aquí donde empieza una nueva etapa en su expresión artística, a la cual los historiadores han denominado etapa de la influencia geométrica y expresionista. Y empieza una búsqueda por la expresión a través del color, dejando en evidencia las marcas de la corriente cubista y el expresionismo europeo. En su regreso a El Salvador, se establece en su vivienda en el barrio Modelo en la colonia Providencia, y es donde empieza a resaltar la imagen de Julia Díaz como personaje artístico. Llegado el año de 1955, tiene lugar el primer certamen nacional de cultura, donde Julia Díaz participa con su obra Después de la quema, con la cual obtiene el mérito del segundo premio del certamen. Es con esta obra con la que, según Crespin, puede notarse la evolución estilística y las influencias de la vanguardia del expresionismo luego de su regreso a El Salvador.
En 1958 tiene lugar la creación de su primera galería, la cual se sitúa en el estudio ubicado en la calle Rubén Darío en San Salvador. El edificio letona comprende un espacio que funge como centro de conversatorios y exposiciones colectivas. Este comprende un periodo de florecimiento artístico y la visión de Díaz de establecer un museo con las características monumentales y dignas de las grandes galerías europeas son el germen para la consecución de su sueño, el cual se convertiría en el Museo Forma. Sin embargo, en 1965 el terremoto deteriora las instalaciones y la fuerza al traslado de la galería a su casa ubicada en el Escorial de la colonia Providencia en el barrio Modelo. Años más tarde, en 1968, tiene lugar la última visita de Noé Canjura a El Salvador y se da la última reunión de la primera generación de pintores de la Academia de Dibujo y Pintura Valero Lecha. Llegado 1976, Julia Díaz elabora un autorretrato. Empieza a innovar en la elección de colores. Se denota una leve despedida de los vibrantes colores que la acompañaron durante un tiempo. En este mismo año, Julia Díaz elabora su testamento junto al notario Dr. Rolando Deneke. Sin embargo, este factor no se daría a conocer hasta tiempo después de su fallecimiento. Es así como inicia una nueva etapa en la vida del artista, llegando a obtener grandes méritos en su labor y algunas cuantas decepciones. El nombre de Julia Díaz empieza a aparecer en los periódicos, reconociendo la labor por sus exposiciones en Europa. Asimismo, en este mismo año tiene lugar el nacimiento de la Fundación Julia Díaz, que junto a simpatizantes de su labor artística y algunos allegados, trabajan arduamente para la construcción de un museo de arte en El Salvador. Es aquí donde Julia Díaz redacta una carta en dedicatoria al Museo Forma, el museo de sus sueños, reflejando en esta su labor como coleccionista y poniendo en relevancia cómo su colección de 100 obras fue posible debido a las relaciones establecidas con otros artistas salvadoreños y de otras zonas de Latinoamérica. 1985 es un año de felicidad para la artista, la cual es galardonada con el segundo laurel de oro de la historia por su empeño en el campo de las artes junto a Toño Salazar. Y en el mismo año, la Galería Forma se encuentra en su segundo aniversario. Por otro lado, 1986 sería un año triste para la historia de la Galería Forma, así como para los objetivos por obtener un museo salvadoreño por parte del artista, la cual vio su sueño frustrado a causa de los terremotos de 1986, los cuales derriban la segunda galería. Durante este proceso, la colección pasa a manos del Patronato Pro Patrimonio Cultural y esto dura hasta 1989. Los años subsiguientes, de 1988 a 1995, tuvieron el efecto de homenajes y condecoraciones en función de la labor artística y la trayectoria de Julia Díaz, donde la sociedad cultural reconocía su labor. Julia Díaz muere a los 82 años el 22 de octubre de 1999 en San Salvador, El Salvador. En sus últimos días le cuidan sus amigos y no es hasta el 2000, meses después de su fallecimiento, que se revela el testamento y voluntad del artista, en el cual designa como heredera a una artista argentina, la cual heredaría todas sus obras con la finalidad de elaborar un museo gratuito. Pero este objetivo se ve frustrado por un conflicto en la aparición de otro testamento, en el cual se presume a la salvadoreña Figueroa como heredera única del legado de Julia Díaz. De ambas se presume fueron sus parejas. Sin embargo, luego de una batalla legal exhaustiva, la colección de 40 obras pasa a ser parte de la colección del Museo de Arte de El Salvador en el año 2000. Por Concilio General, la obra de Julia Díaz es considerada como altamente psicológica y emotiva. En la última etapa de su obra se pone en relevancia el gran deseo del artista por ser madre, una frustración que la acompañó hasta los últimos días de su vida.
En esta retrata entonces a la infancia desprotegida en un contexto de guerra. Representa así a las familias rotas a través del conflicto y se encuentra en este punto la esencia de la forma en que concibe la conformación de las familias en este contexto bélico. Julia Díaz perteneció a una clase media y llegó a recodearse con esferas sociales desde la burguesía que consumía arte de galería hasta académicos con los cuales compartió espacios de discusión durante sus conversatorios en la galería. Pero al mismo tiempo, debido a la ubicación de su hogar en el barrio Modelo, le fue posible conocer la juventud y la pobreza. Es por ello que, a pesar de no compartir ideales de izquierda, su obra es claramente humanista. Visualizarla es bello, puesto que nunca deja de lado la academia artística. Pero el mensaje es sutil y emotivo. Es un mensaje que está dirigido para el consumidor del arte, siendo los principales temas retratados el de la infancia y la vulnerabilidad social, que distan en gran medida de los niños representados por Camilo Minero, pero no dejan de ser una representación de cómo la artista percibía a los infantes de la época. Una época en que para Julia Díaz representa a la infancia como vulnerable, como puede verse en sus obras El Grito y Carrusel. De forma conclusiva, debemos de notar que la obra tardía de Julia Díaz es una obra altamente sensible y emotiva, y desvela en esta su frustración por vivir en una época que como mujer homosexual no pudo vivir una vida afectiva como otras mujeres de la época. A su vez, el contexto de los años 70 y 80 puso en relevancia uno de los grandes problemas que atañían al mundo interno de Julia Díaz, que al no poder ser madre, ve en la infancia salvadoreña, atravesada por la guerra y el conflicto armado, como la población más afectada y debilitada por las condiciones de desigualdad y desprotección social.